muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. El dolor de cabeza de la caída de los precios internacionales del petróleo. Nada más y nada menos que con el nuevo presidente de Ecopetrol, que ya está en funciones, ya está en ejercicio, el doctor Juan Carlos Echeverri, exministro de Hacienda, prestigioso académico, profesor, conferencista, quien ha estado vinculado a Planeación Nacional, quien ha trabajado con varios presidentes de este país, con organismos internacionales, fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Doctor Juan Carlos Echeverri, ¿va a bailar usted con la más fea en este momento, con una caída de esas, de los precios de más del 100%? Hola Darío, muchas gracias por invitarme a Entérate. No solo somos nosotros, es todo el mundo que está con un precio muy bajo. Obviamente la gente que echa gasolina y la empresa que usa muchos camiones están felices y está bien. De hecho, la economía mundial está sintiendo unos precios bajos y unos costos bajos y eso ayuda. Pero a los que producimos petróleo, y en particular Colombia, que es un país que depende... Petrolero dependiente. Exactamente. Y además nosotros somos un país con petróleo, no somos un país petrolero. O sea, Venezuela tiene mucho petróleo, México, Brasil, hoy por hoy. Nosotros tenemos 1 millón de barriles día, que está bien, pero no es los 2,5 o los 3 que pueden tener Venezuela y México. Entonces, somos petróleo dependientes, pero sin un exceso de petróleo. Entonces nos golpea naturalmente. Bueno, yo me imagino que usted se lo pensó 2 veces para aceptar. Pues primero hablé con mi esposa. Ella es el ministro de Hacienda. Como Dios manda, y porque este era un compromiso muy fuerte. Yo había sido ministro de Hacienda y en ese momento mi hija había nacido un mes después de que yo entré al ministerio, y pues prácticamente mi hija no me conocía. Entonces este era otra vez volver a una función en la cual la familia pues le toca asumir un costo muy alto. Yo tengo 3 chiquitos, y mi esposa trabaja, etcétera. Entonces ella me dijo, no, hágale, que yo lo apoyo. De hecho, ella está ahora todavía por fuera del país y está con los 3 niños. Y me dijo, sigue adelante, y el reto mismo sí es fascinante. Yo creo que Ecopetrol tiene una posibilidad de transformación impresionante. La Junta Directiva está sacando una nueva estrategia que lleva 6 meses preparando con el grupo consultor de Boston, y yo voy a ser, digamos, el capitán de ese barco, de esa nueva estrategia. Entonces es una crisis del precio internacional que podemos aprovechar para fortalecer a la compañía. Bueno, el televidente del común en Colombia, quienes nos ven en el mundo entero, se pregunta si en Colombia el precio se ha venido pues a la mitad realmente de lo que estaba. ¿Cómo es posible que los precios internos de la gasolina y de la CPM pues no se hayan disminuido en la misma proporción? En Estados Unidos realmente el galón llegó a estar por encima de los $5, ahora están 2.36 aproximadamente. ¿Cómo allá sí pueden rebajar y aquí no? Pues primero, zapatero a tus zapatos. A mí me toca vender petróleo, vender gasolina y vender a CPM al precio internacional. Al ministro de Minas y al ministro de Hacienda les toca definir el precio interno de la gasolina. Entonces yo casi que en ese campo no me meto, pero ellos obviamente dicen, bueno, es que Ecopetrol me vende a precios internacionales. Sobre ese precio de Ecopetrol o de importación se suman los impuestos de la nación y las sobretasas a la gasolina, que esos son de Bogotá. Realmente el costo depende de esas sobretasas, y esas las define tanto el gobierno nacional como el gobierno de la capital. Entonces, quien le habla, primero no define esos sobrecostos, y segundo tiene que defender que hay que vender el precio al precio al que lo venderíamos a cualquier otra persona. O sea, no podemos esperar una baja. Pues baja en función de que el precio internacional se dé y que las autoridades lo permitan. Pues por parte mía no. Pero es que usted fue ministro de Hacienda, ¿usted comulga con esa fórmula o cree que hay otras maneras realmente de que la nación se financie sin necesidad de imponer impuestos al consumo? Ay, Darío, muchas gracias por la pregunta. Pero esa, invita al doctor Mauricio Cárdenas y se la formula. Le voy a hacer una más fácil. Hay mucha especulación, hay algunos analistas y gente del mundo petrolero que dice, esto va para largo. Otros que dicen, no, ninguna crisis petrolera ha durado lo que algunos expertos dicen, en el sentido de que puede prolongarse todo el 15, buena parte del 16, y de repente lograremos una estabilidad alrededor de 65, 70, $75 el barril.
por allá a finales del próximo año o principios del 17? Pues Darío, la geopolítica del petróleo en este año 2015 y el próximo año es fascinante. Yo creo que es difícil entender todas las facetas. Está Arabia Saudita, está Irán, está toda la nueva producción de petróleo de Estados Unidos, en Dakota del Norte, en Texas. Está Rusia produciendo 10 millones de barriles también, Estados Unidos 10 millones, Arabia Saudita 10 millones, está todo el resto de la OPEC. Entonces, ese juego entre ellos es muy difícil de predecir. ¿Cuánto durará? La pregunta suya es la pregunta mía. ¿Esto cuánto durará? Uno como empresa, ¿qué le toca hacer? Tener la empresa muy sólida, es un barco muy bueno y muy sólido, pero el mar está muy picado. Nosotros necesitamos tener caja, porque la caja es lo fundamental, tener una producción muy fuerte, producimos hoy 1 millón de barriles al día. Pero el promedio del año pasado fue de 755. Ecopetrol produce 715, sus filiales otros 50 y el resto son Pacífico Royales y otras empresas. Mientras nosotros podamos mantener esa meta de Ecopetrol 715 con unos productores impresionantes en los diferentes campos, en Castilla, Chichimén, en las Islas Infantas, etcétera, tenemos caja y tenemos solidez. Y tenemos que prepararnos para los escenarios que usted dice, para que esto dure hasta final de año, incluso con bajadas. ¿Qué pasa si Irán entra con 1 millón más? Con 1 millón más, o 1,5 millones más en junio. Bueno, eso vuelve a picar el mar. Entonces yo tengo que tener una empresa muy sólida en caja financieramente y encontrar petróleo en exploración y obviamente refinarlo bien prendiendo la refinería de Cartagena. Ha mencionado usted temas que son absolutamente fundamentales. El hombre, a pesar de que lleva tan poco tiempo al frente de la empresa, 8 o 10 días, realmente ya la conoce mucho por dentro porque él se dedicó durante más de un mes a estudiarla a fondo, aparte de que ya conocía todas las referencias porque había pertenecido a su junta directiva, cuando fue precisamente ministro de Hacienda. A ver, la caja se logra aumentando la producción a pesar de que los precios han caído, aunque se compense con realmente la devaluación del peso, entran más pesos realmente a las arcas del Estado. Pero al mismo tiempo con más exploración, pero es que los presupuestos de inversión de capital de Ecopetrol se han reducido en un 40% también. Entonces, ¿de dónde van a salir los recursos para incrementar precisamente la exploración que nos permita aumentar de 8 años que tenemos reservas petroleras, siquiera a 10 o a 11 o a 12, que sería el ideal por ahora? Darío, ese punto es crítico. Digamos que uno tiene $1. Si yo digo todos los campos que yo voy a explorar, tengo que poner el 100%, pues ese dólar me alcanza para 2 o 3 campos. Pero si digo con ese dólar, traigo a Shell, traigo a Anadarko, a Exxon, a muchas compañías y hago con 10 centavos con con 10 centavos y lo hago rendir para 10 campos nuevos. Entonces, lo primero es no ir solos de ahora en adelante, siempre ir asociados con alguien. De esa manera, además, exploramos más campos, hay varios que salen secos, eso es normal, pero diversificamos el riesgo. Con que 1 o 2 salgan productores, pago toda la inversión. Entonces, lo primero es asociarnos aquí en Colombia, costa afuera, el Caribe tiene una perspectiva así. Y en Golfo de México, que tenemos unos socios muy buenos. Y manejar un esquema de portafolios diversificados, no solo concentrarse en una región, en una geografía, sino diferentes geografías. El otro elemento clave de la caja, oiga la siguiente cifra. Yo fui a las Islas Infantas, que es el campo más emblemático de Ecopetrol, empezamos a explotarlo en 1918, oiga, hace 100 años. Hace 10 años ese campo estaba produciendo 4.000 barriles por día. Adivine cuánto está produciendo hoy, 40.000 barriles por día. O sea, lo pasaron los ingenieros nuestros de producción de 4 a 40. En Chichimén, en el Meta, también estuve allá visitándolos. Lo pasaron, el año pasado empezó el 2014 en 40.000 barriles día, está hoy en 80.000 barriles día. O sea, uno puede sacarle más petróleo a los campos maduros. Hay las nuevas tecnologías, digamos, los ingenieros venezolanos y nuestros ingenieros también han desarrollado, en eso tenemos una capacidad operativa de clase mundial, Darío. De manera que sí hay muchos frentes en los cuales podemos ser más eficientes. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Él es profesor, ha sido pedagogo toda la vida. Además,
Mis hijas, que fueron sus alumnas en la Universidad de los Andes, y muchos alumnos, porque uno se los encuentra por todas partes, dicen, es el mejor profesor que hemos tenido en la universidad. Y aquí lo está demostrando. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con el presidente de Ecopetrol, el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry. Los presupuestos de Ecopetrol para este 2015 están ¿a cuánto el barril? Lo habían, digamos, eso como en general se hacía un año antes. Es muy interesante porque se había hecho primero 80, después se bajó a 60 y ahora hicimos una sensibilidad 50 y 40. Naturalmente ese es el precio de todo el año, el promedio de todo el año. Puede llegar a 40 como estuvo a principios de enero, febrero llegó a 42, 45 y ya estamos cercanos a 55, qué sé yo. Pero el de todo el año en este momento está a $60 por barril. Pero tenemos la sensibilidad 50 y estamos sacando una revisión en esta semana. Vamos a junta directiva justamente con una revisión. Hay una petrolera muy grande que está en Colombia que hizo su presupuesto por trimestres. Pues es muy sensato. En el fondo uno hace eso porque como hay el precio del petróleo se volvió un yoyo. Y entonces uno puede estar en este negocio o en cualquier negocio si puede resistir el yoyo, ¿no? En los precios, cuando los precios están altos, todos nos sentimos muy inteligentes. Cuando los precios están bajos es donde se ve quién tiene la fortaleza. Pero es sensato, todos estamos monitoreando el precio día a día y en efecto, el primer trimestre fue muy bajo, este trimestre está un poco mejor. Bueno, estaba hablando usted, doctor Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, de que había que aumentar la producción, estabilizarla por ahí en 715, 730, propia, ¿no? Pero dicen algunos expertos que es que sacar un barril de petróleo es muy caro para Ecopetrol comparativamente con los precios del resto del sector. Digamos que hay barriles y barriles, ¿de acuerdo? Hay barriles que el término técnico es el precio de levantamiento. Ahora, una vez uno lo saca, hay que transportarlo. Nosotros tenemos un petróleo que en muchas zonas del país es un petróleo pesado. Ese petróleo cuando está bajo a grandes temperaturas es completamente líquido, pero cuando sale a temperatura ambiente se vuelve prácticamente sólido. Hay que ponerle nafta, volverlo líquido y mandarlo. La nafta es cara, toca traerla desde los puertos hasta Bogotá, hasta el campo. De manera que los costos sí son altos para algunos barriles de petróleo, pero el costo promedio nuestro está por debajo de $20. Pues en los 715 mil barriles, el promedio está por debajo de $20. O sea, nosotros sí aguantamos y tenemos amortiguación mucho. Eso no quiere decir que a ciertos campos no sean muy caros, y ahí viene la nueva filosofía, Dario. Eso me da pie para contarle la nueva filosofía. La nueva filosofía es barriles limpios y rentables y con valor. ¿Qué quiere decir? Si estamos sacando un barril que el costo de sacarlo es el mismo que el precio, pues ese barril lo vamos a dejar de producir. Es una tontería. Es comprar pan para vender pan. Ahí no hay negocio. Y lo que los dueños de Ecopetrol, que son los pequeños, los minoritarios. 400.000 aproximadamente. Sí, casi 400.000. Y el gobierno, que es el dueño del 88%, lo que ellos le piden a uno es, deme valor por cada barril, deme utilidades, rendimientos por cada barril. Entonces el nuevo foco es barriles limpios, pero con valor, que cada barril sea rentable sacarlo de la tierra. Me llama la atención que hasta el momento usted no nos ha mencionado reducir la nómina, bajar la planta, que es lo que han hecho muchas petroleras. En el mundo entero se calcula que han despedido más de 100.000 personas en todo el mundo del sector petrolero. ¿No va a salir nadie de Ecopetrol de nómina? En el caso nuestro el gran esfuerzo es, nosotros tenemos más o menos 4.000 contratistas y en 11.000 contratos, donde se empleaban 48.000 personas. Ahí lo que se ha hecho es dejar que los contratos se venzan. Había contratos, por ejemplo, en la refinería Cartagena, ya la refinería se hizo, ya estamos en la puesta a punto. Muchos contratos se vencieron, ahí, digamos, por ese vencimiento de contratos salen unos costos laborales. No vamos a hacer ninguna reducción masiva con base en despidos masivos, no se necesita, no es el punto. Vamos a dejar que contratos que fenecían se queden sin renovar, y en eso se está haciendo un esfuerzo. Y también, Darío, en el presupuesto de inversiones, que es sustancial en Ecopetrol, se lo redujo en 4.8 billones de pesos. Es una suma descomunal. Obviamente que forzó a que muchos proyectos los pospusimos, los que no fueran los más rentables, los de mayor eficiencia, los de mayor valor por barril, esos los pospusimos y nos enfocamos en buena exploración, buena producción y emprender la refinería de Cartagena. Esos son los tres grandes focos. ¿La nómina no se va a tocar?
Pues No es significativo. el ajuste no es por ahí. Entonces, ¿por dónde esa parte de los puntos Es que ha mencionado? por inversión y por reducción de contratos y por renegociación de contratos. Yo estuve en Houston visitando Ecopetrol América, que es una compañía nuestra 100%, y fui a hablar con Shell, fui a hablar con varias compañías, y me contaron lo siguiente, Darío, esto es impresionante. Claro, las vacas gordas en los últimos 6, 8 años todo el mundo le cobraba carísimo a las petroleras, no en Colombia, en todo el mundo, todo era caro, ¿no? Los servicios, los insumos, todo. En los últimos 6, 8 meses ha habido una deflación, una caída en costos del 30% alrededor del mundo. Yo vengo acá a Colombia y me dicen, no, un contratista dice que nos baja el 1%. Sí, Yo le dije, vea, pues yo sé que tenemos una gran amistad con ese contratista, una relación de largo plazo. Y eso, que los ha cumplido. y nosotros somos un buen cliente de ellos y así queremos seguir. Pero llame a ese señor y si no me lo llama y yo hablo con él y nos tienen que, si en las vacas gordas les fue bien, nos tienen que acompañar en las vacas flacas. Entonces, renegociación de contratos y austeridad. Ecopetrol era una empresa que en las vacas gordas obviamente teníamos una generosidad que ahora ya no nos podemos dar ese lujo. Entonces sí hay muchos frentes y tenemos que hacer un adelgazamiento, adelgazar y sacar músculo. Esas dos cosas las tenemos que hacer. El comentario que existe también en muchos círculos, no de ahora, sino de tiempo atrás, casi que cada que se renegociaba una convención colectiva con los señores del sindicato del abuso, que es uno de los más grandes de Colombia sin duda alguna, es que llevaron todas las gabelas, una cantidad de privilegios en materia prestacional impresionante. ¿Eso ya no más? Se negoció una convención colectiva en octubre del año pasado por 4 años. De manera que en este momento yo estoy sobre la base de un acuerdo que está negociado y pues vamos a cumplir ese acuerdo y esperamos tener el apoyo del abuso para todas estas transformaciones de la compañía. ¿Ya se reunió con ellos? ¿Ya les pidió el aceite? Esta semana tenemos una reunión con toda la cordialidad y todo el cariño. Bueno, óigame, ¿a qué le teme usted en Ecopetrol? Pues le temo a dos cosas. Uno, a la soberbia. Ecopetrol, yo les he dicho, nosotros tenemos que ser orgullosos de trabajar en Ecopetrol, pero humildes porque le servimos al país, le servimos a los accionistas minoritarios, le servimos al gobierno y le servimos a todo el que invierta, cree en nosotros. Entonces tenemos que hacerlo con mucha soberbia. Le tengo miedo a la cultura de la abundancia. Estamos haciendo un tránsito de la cultura de abundancia a la cultura de la austeridad. Y eso implica sacrificios. Eso implica sacrificios. Antes podíamos comprar más, ahora menos. Le tengo un miedo a no prender la refinería de Cartagena a tiempo. Hoy justamente le enviaba un mensaje muy claro a todo el cuerpo directivo. Usted supo que yo, cuando era ministro de Hacienda, fui el crítico. Mano, tío, en una junta directiva. Usted prendió las alarmas. Y la forma probablemente fue excesivamente severa, pero el fondo era correcto, que es tiempo y costo. Esto tiene que ser a bajo costo y en el tiempo que planificado. Y nos hemos excedido en tiempo y en costo. Pero mire, es que eso estaba previsto, creo, si mi memoria no me falla, máximo en 3.300, 3.400 millones de dólares. Esto va a costar más de 6.000 y más del doble del tiempo estimado. Hubo mala planeación, despilfarro, corrupción. ¿Qué pasó ahí? Son proyectos muy grandes que normalmente tienen unos sobrecostos, pero aquí estamos haciendo un escrutinio muy, muy severo y muy detallado en los próximos meses, costo por costo, tiempo por tiempo. Primero para tener las lecciones. La calidad de una empresa o de un país o de una persona se mide por cuánto aprende de sus errores. Todos cometemos errores, Dios nos mandó a esta vida y dijo, cometa errores para que aprenda de ellos, porque si no, no aprenderíamos nunca de nada. Entonces, aquí probablemente hubo errores, otras cosas fue sobredimensionamientos, cambios en diseño, no todos son errores, pero de la parte que pudieran haber sido errores tenemos que aprender mucho. Óigame, ¿y al fin cuándo se prende Reficar? Pues nuestra meta es en el último trimestre, pero para eso toca ser supremamente eficiente. O sea, como a este ritmo no se prendería realmente en el último trimestre. Pues ellos me juran y me lo ponen, yo les voy a poner la Biblia para que pongan la mano sobre la Biblia, pero nos toca ser muy, muy, muy estrictos con todo el cronograma. Ya regresamos al último segmento en Entérate de Caracol Internacional con el presidente de Ecopetrol, la compañía más grande de Colombia, sin duda alguna, Juan Carlos Echeverry, 11.000 y punta de empleados. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional, dos inquietudes finales.
¿Qué va a hacer para combatir algunos casos que Ecopetrol sea una empresa, haya sido una empresa corrupta, ni muchísimo menos, no tiene ni la dimensión ni el alcance en ningún sentido de Petrobras, por ejemplo? Pero sí ha habido casos denunciados que se están investigando por parte de la justicia para evitar que eso se pueda seguir presentando, comisiones, coimas, tal. Darío, yo le pasé, estoy dándole la mano a cada uno de los funcionarios, empleados. Una tarjeta muy inteligente, Sí, ¿no? con una tarjeta que dice, primero, integridad. Segundo, colaboración. Tengo que saber trabajar con la persona que está al lado. Un equipo. Exactamente. Y tercero, creatividad. Si trabajamos con integridad, con un espíritu de colaboración y somos creativos en resolver problemas, créanme que vamos a encontrar mucho petróleo, lo vamos a producir bien y a refinar bien y a vender a buen precio. Pero la integridad es el primer elemento. Ahora, ahí, obviamente, hay un dicho que es que la seguridad es mejor que la policía. No tiene que tener policía, pero sobre todo tiene que tener seguridad. Yo tengo que estar seguro y tengo que tener la tranquilidad y los accionistas minoritarios y el accionista mayoritario de que tenemos un sistema de inteligencia e identificación, de que si alguien se desvía del camino, sabemos quién es. Entonces, lo primero vamos a fortalecer y a diseñar, ya eso está en montaje, un sistema de inteligencia que le dé tránsito a, naturalmente, a las instancias que se encargan de eso, porque nosotros somos productores, hay otra gente, pues trabajar con la fiscalía, trabajar con los entes de control. Y ser implacables en eso. Aquí no puede haber medias tintas. En esto tenemos, y es un mensaje que si todo el mundo lo recibe, yo creo que bajamos ese problema a su mínima expresión y desaparece. Pero sí, obviamente los casos que hubo son casos aislados, pero casos notorios, y usted sabe cómo son los mercados, la gente que compra nuestras acciones o nuestros bonos. Con muchos miles de millones. Muchos miles de millones de dólares. Una mala noticia afecta a cualquier cosa. Y obviamente en la región ha habido casos emblemáticos de los cuales tenemos que diferenciarnos, de manera que en eso vamos a ser implacables, Darío. Bueno, y un mensaje para esos casi 400.000 accionistas minoritarios que compraron sus acciones a menos de 2.000 pesos, 1.300, 1.500, llegaron a tener un valor de por encima de 4.500 pesos la acción y se derrumbó por debajo de los 2.000 pesos. ¿Cuándo veremos de nuevo esa acción empezando a crecer y a aumentar? Con el cariño y la admiración de los colombianos. Yo tengo que ser muy cuidadoso porque el presidente de Ecopetrol no puede hablar de la acción de Ecopetrol, porque está listada en la bolsa de Nueva York, esto tiene unas cortapisas supremamente puntillosas, pero lo primero es, esto es una situación que le pasa a toda la industria petrolera mundial. Lo segundo, estamos anunciando una nueva estrategia hasta el 2030, que ya está validada por la Junta Directiva y por los dueños de la empresa, se presentó en la Asamblea de Accionistas, y es una estrategia que solidifica la empresa, la fortalece en exploración. Vamos a encontrar petróleo, a demostrar que Ecopetrol vuelve a ser una empresa que encuentra petróleo. ¿Y se ve por ahí algún gran yacimiento a la vista? Pues se ve que costa afuera, hablé con el presidente mundial de Shell, ¿y sabe qué me dijo? Los sitios costa afuera más interesantes del mundo para Shell son Namibia, Nueva Escocia y Colombia. Yo cuando salí de esa entrevista salí con eso. La sonrisa pastraniza. Carita feliz. Entonces, exploración. Segundo, producción. Ahí sí tenemos una capacidad operativa demostrada de nivel mundial. Se lo conté con Chichiménez, se lo conté con la serie Infantes. Y tercero, refinación. Prendemos Cartagena, duplicamos la capacidad de Cartagena. Barrancabermeja sigue siendo una refinadora muy buena. Si lo hacemos bien en esas tres cosas, encontrar, producir y refinar, los resultados se tienen que dar. Éxitos, mucha suerte por el bien de este país y de Ecopetrol. Muchas gracias, Darío. Es el presidente de Ecopetrol, el doctor Juan Carlos Echeverry. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Y visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.